César Montúfar. Sí. Ya. Gracias. Ya ni creo. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Voy a hablar a pesar de que el presidente de la comisión, en la última intervención la semana pasada, dijo que no me iba a escuchar y me escucha. Que voy a hablar a pesar de que el presidente de la comisión la semana pasada dijo que no me iba a escuchar. En lo personal no me importa, pero sí me preocupa en términos de que creo que los presidentes de las comisiones no son dueños de las comisiones. Los guasipungos se abolieron en el Ecuador en la década del 60 y las comisiones no son guasipungos, ni los presidentes de las comisiones son guasipungueros, no son propietarios de las comisiones. De todas formas voy a hablar y voy a tratar de hablar desde otra perspectiva. Posiblemente no me van a escuchar, posiblemente no les interese escucharme, pero justamente quisiera hacer relación a lo que hoy celebra el mundo, que es el Día de la No Violencia a la Mujer. Y me quedé impresionado leyendo, y yo les recomiendo que lean, porque creo que vale la pena analizar y sacar conclusiones de un estudio que acaba de publicar Juan Ponce y Alberto Acosta. En ese estudio se habla sobre cómo la pobreza en el país, la desigualdad y la inequidad en el Ecuador, lamentablemente, y eso no creo que tengamos en este momento que convertir en un arma de oposición para atacar al gobierno, sino en una realidad que tenemos que sopesar y tenemos que realmente investigar por qué. Dicen Ponce y Acosta que en los últimos años, en los últimos 4 años de gobierno, los años del gobierno de la Revolución Ciudadana, la pobreza urbana que venía decayendo se ha estancado en términos de su decrecimiento. Y lo que es más grave, y eso es muy importante, la pobreza en los sectores indígenas en los últimos 4 años se ha disparado en 10 puntos porcentuales. Yo creo que es algo que tenemos que preguntarnos. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo aquello? ¿Por qué los más pobres de entre los pobres, los indígenas del país? Y ahora que estamos hablando del Día de la No Violencia en contra de la mujer, yo me pregunto, ¿quiénes son los más pobres dentro de los grupos indígenas? Son las mujeres y posiblemente las niñas y las adolescentes. ¿Por qué la situación de ellas, las mujeres indígenas del país, en estos últimos 4 años es mucho más grave de la que era hace 4 años? ¿Por qué entonces la pobreza, que es una de las formas de violencia en contra de los seres humanos y en contra de la mujer, en estos 4 años de Revolución Ciudadana no se ha resuelto, no se ha mejorado, sino que se ha agravado? Yo creo que tenemos que preguntarnos. Y eso nos debe llevar hacia una reflexión sobre quiénes son verdaderamente los grandes ganadores y quiénes son los grandes perdedores de este proyecto de Revolución Ciudadana. ¿Quiénes son los grandes ganadores y los grandes perdedores de la ejecución de 4 años consecutivos de presupuesto? Yo creo que son preguntas que vale la pena que nos hagamos. Y mi conclusión, no como ataque de la oposición al gobierno, sino como un problema nacional que tenemos que resolver. Mi posición es que lamentablemente el presupuesto, que es un instrumento para incidir sobre la pobreza, incidir sobre la redistribución de la riqueza, incidir sobre cómo se alteran las situaciones de vida en positivo de los ecuatorianos y ecuatorianas, no está funcionando, y que la política económica del gobierno tampoco está funcionando. No solo no crecemos, no solamente que en el Ecuador el subempleo no decae, no solamente que en el Ecuador el empleo productivo no crece, sino que la pobreza está aumentando, y sobre todo la pobreza indígena y la pobreza rural está aumentando. ¿Por qué ocurre eso a pesar de que el presupuesto se incrementa en estos 4 años en 121%? ¿Por qué ocurre eso a pesar de que tenemos 4.800 millones de dólares en la actual proforma presupuestaria gastados en subsidios? ¿Por qué ocurre eso? ¿Por qué no crece este país?
¿Por qué no crece el Ecuador si se gastan, de acuerdo a la proforma y al plan de inversiones, o se van a gastar 770 millones de dólares y cifras parecidas se han gastado en los últimos años? Yo creo que tenemos que preguntarnos esas preguntas y tenemos que respondernos honestamente, sin demagogia, sin retórica, porque algo no está funcionando, algo no está bien, algo de lo que se está haciendo está fracasando para cumplir con los objetivos que nos interesan a todos. Yo creo que gobiernistas, oficialismo y oposición estaríamos muy contentos que de aquí en 1, 2, 3 años los niveles de pobreza comiencen a reducirse. Y mi hipótesis de por qué está ocurriendo aquello, creo que tiene que ver muchísimo con que en realidad, a pesar de que muchas de las cosas en el presupuesto nominal parecieran haber mejorado, en la práctica no han mejorado. Y por eso yo les invito a cambiar el nivel de análisis, no sobre lo que estamos diciendo que aprobamos, sino en lo que realmente se gasta. Yo sí le escucho en cambio al presidente de la comisión, porque mi obligación aquí es escuchar a todos y valorar sobre todo las opiniones de quienes no concuerdo. Y me pareció muy importante la buena noticia para esta asamblea de que se va a conformar un equipo técnico para hacer un seguimiento al presupuesto. Porque el problema del presupuesto no es lo que aprobamos del día de hoy o no aprobaremos del día de hoy, sino cuánto realmente se gasta. Y he estado mirando esas cifras y realmente yo creo que allí está el problema, ahí está realmente la causa o una de las causas de lo que en este momento estoy preguntando y no podemos responder. Solo quiero darles algunas cifras. Yo, discúlpenme, soy enemigo del PowerPoint. Me parece que allí está una de las grandes razones por las cuales no debatimos ni tampoco nos escuchamos. Pero quiero darles algunas cifras, porque entiendo que ustedes van a escuchar esas cifras a pesar de que no las publique allí. Fíjense que lo importante en el presupuesto no es lo nominal, sino lo que se gasta, es decir, el presupuesto devengado. Y las variaciones en el presupuesto devengado son tan altas, son tan grandes, que distorsionan absolutamente y cambian absolutamente la voluntad del legislativo al momento de aprobar el presupuesto en la Asamblea. Solo les menciono, por ejemplo, que en el año 2008, el presupuesto en bienestar social cambió en un 30%, en educación en un 29%, en salud en un 31%, pero en cambio en comunicaciones en un 115%, en gobierno central en un 105% y en defensa en un 41%. Es decir, que el gobierno en el momento de gastar, en vez de dar más prioridad a educación, salud, bienestar social, es decir, la vida, la realidad, el bienestar de esas niñas indígenas que hoy son más pobres de lo que eran hace 4 años, más bien está pensando en otras prioridades. Y allí está una de las razones por las cuales en el Ecuador los problemas sociales no se resuelven. Y fíjense la relación entre presupuesto devengado y PIB, que es importantísimo. Para el año 2010, en educación, cuando debía ser 4.3 del PIB, apenas se gastó 3.7. Para el año 2010 en salud, cuando debía ser 2.8, se gastó 1.55. Entonces yo les hago un llamado para que nos pongamos en la piel, para que nos subamos en el corazón y en el interés de los más pobres de entre los pobres, hoy que estamos celebrando el Día de la no violencia contra la mujer, para pensar que realmente la razón por la cual en el Ecuador no logramos resolver los problemas tiene muchísimo que ver con esa arbitrariedad y esa falta de transparencia en la forma como se ejecuta el presupuesto y en esa diferencia enorme que existe entre el presupuesto nominal y el presupuesto realmente devengado. Un minuto, asambleísta. Creo que, lamentablemente, en lo poco que dura un solo debate parlamentario no se puede profundizar y la Asamblea no puede profundizar realmente lo que significa un análisis del presupuesto. Y creo que sí, lamentablemente, no existe la suficiente transparencia para que podamos hacer un análisis serio del presupuesto nacional. Solo les quiero comentar que en el último mes me he llenado de cartas escribiendo tanto al ministro de Finanzas como al secretario de Semplades para que me explique algunos rubros del plan de inversiones.
y no he recibido una sola respuesta. Así que el voto que hoy voy a dar es un voto a ciegas, porque no sé, no conozco, en un solo debate no podemos realmente saber lo que pasa. Lamentablemente hoy se aprobará posiblemente el presupuesto y lamentablemente para el próximo año, ojalá aquí me equivoque, no estemos nuevamente lamentándonos que los más pobres de entre los pobres siguen en la pobreza, que la desigualdad no se corrige en el Ecuador y que sencillamente el presupuesto general del Estado se ha convertido en un instrumento más de demagogia y no en un instrumento para resolver los problemas de los ecuatorianos.